Mientras trabajaba, el famoso Milton Erickson a menudo se imaginaba que estaba suspendido en el techo mirando al cliente que estaba abajo. Así ganaba la visión general y la mantenía. Esa también es una forma de pasar al metanivel. Pero existe además una forma completamente distinta. Uno se retira a un centro vacío. Ahí uno está completamente centrado. Estando en el centro vacío, uno tiene la unión más fuerte con el campo de fuerza y tiene un efecto sin actuar. Esa es otra imagen. Pero uno no debe quedar fijado en las imágenes. A través del efecto, uno percibe lo que a uno más le ayuda y le hace bien. Participante. Durante las constelaciones familiares pude ver una y otra vez la diferencia entre los sentimientos primarios y los sentimientos secundarios. Quisiera comprender un poco mejor lo que has dicho acerca de los metasentimientos. Siento que el hecho de que puedas trabajar de esta manera está relacionado con eso. Hellinger. Aquí a menudo se puso de manifiesto que cuando una persona habla con la voz completamente normal, era el momento en el que el sentimiento era más fuerte. O sea que al hablar estando muy presente en sí mismo, es cuando el sentimiento tiene la mayor fuerza. El terapeuta que sabe resistir la explosión de los sentimientos y logra al final que la persona pueda hablar con total normalidad. En el caso de sentimientos muy fuertes, con frecuencia le digo que sienta sin sonido, sin palabras y sin sonido, solo respirando muy profundamente. De esa manera, el sentimiento va mucho más profundo que cuando la persona grita en voz alta. Sin embargo, también hay situaciones en las que el sentimiento brota como un grito primal con toda la fuerza. Eso es otra cosa. Ese tipo de grito estremece hasta el alma. Los metasentimientos. Hay sentimientos en los que uno puede confiar totalmente. El sentimiento en el que podemos confiar tiene determinadas características. Es el sentimiento sin emoción, algo completamente claro. A este tipo de sentimiento yo los denomino metasentimientos. El coraje pertenece a los metasentimientos. La humildad es un metasentimiento. La sabiduría también es un metasentimiento. Sabiduría significa que yo sé determinar si algo funciona o no. Esa diferenciación se puede establecer porque se está en sintonía con algo más grande. La sensación que tiene estando en sintonía es la misma que se tiene al nadar en un río calmo. La más mínima corriente se percibe de inmediato. O navegando en un velero con las velas izadas, inmediato se percibe el más escaso movimiento del aire. Los metasentimientos son sentimientos en sintonía. Con esos sentimientos trabaja el terapeuta. A la percepción sobre lo que funciona y lo que no funciona, se le oponen varias cosas. Por ejemplo, que una persona quiera algo que no esté en sintonía. La otra es que la persona no sea capaz de tener esa percepción porque está inundada por sentimientos ajenos, por sentimientos que no le pertenecen. Provienen, por ejemplo, de su familia de origen. Los metasentimientos tienen una calidad de ligereza. No hay nada pesado, nada dramático. Son completamente sencillos. Uno logra llegar ahí cuando se libera de las propias implicaciones. En las constelaciones familiares es posible averiguar cómo librarse de ellas. Muchos de los sentimientos son originados por la conciencia. Conciencia significa que yo me guío por aquello que me garantiza mi pertenencia a mi familia. Es decir, una buena conciencia o conciencia tranquila significa que estoy en concordancia con aquello que es válido en nuestra familia para poder pertenecer. Tener una mala conciencia significa que reacciono con miedo ante la pérdida de la pertenencia. Aquel que está atrapado en este miedo no puede percibir los sutiles movimientos de los metasentimientos. Un niño, por ejemplo, no lo puede, porque aún depende completamente de los otros sentimientos. Rabia, desesperación, amor. Sentimientos violentos como la rabia a menudo se originan en un punto en el que un movimiento amoroso fue interrumpido a una edad temprana, en el que el niño no sabía cómo seguir. Esta rabia protege al niño ante el dolor del amor. La rabia aquí es solo el otro lado del amor. Si yo durante la terapia saco afuera la rabia, repito lo que ocurrió en aquel momento
ya que el movimiento amoroso fue y sigue estando interrumpido. Si bien se repite la experiencia, no por eso queda solucionada. Mediante esa rabia, uno se hace la ilusión de elevarse por encima de los padres. Durante este tipo de expresión del sentimiento, algunas personas le dicen al padre o a la madre: yo te mato. Con esa actitud consideran que, en primer lugar, realmente lo han hecho, y en segundo lugar, que con ello han logrado algo, pero no han logrado absolutamente nada. Con frecuencia se castigan por eso. Si durante la terapia la persona pretende exteriorizar su rabia de esa manera, yo la detengo. Porque en este caso la rabia es un sentimiento de defensa. Entonces, cuando ya no puede exteriorizar la rabia de esa manera, se conecta con el sentimiento que está detrás, o sea, con el amor y el dolor. Esos dos sentimientos van juntos. Ese amor es mucho más doloroso que la rabia. Es el sentimiento más doloroso que puede existir, porque se vive junto con la sensación de impotencia total. Si yo expreso la rabia, estoy negando mi impotencia. Ni siquiera la siento. Las palabras decisivas que la persona ha de pronunciar en ese momento son: por favor. ¿Podéis sentir la fuerza que tiene en comparación con el ataque de la rabia? Papá, por favor. Mamá, por favor. Qué fuerza que contienen esas palabras y qué dolor. Hay situaciones en las que el niño se sintió abandonado, quizá porque por descuido fue olvidado en algún lugar. Entonces el niño se siente desesperado. Si yo durante la terapia logro que exteriorice esos sentimientos de desesperación, se obtiene un buen efecto. No solo una defensa del abandono vivido, sino que le corresponden exactamente. Entonces, eso ayuda. El odio. El odio nos encadena con el perpetrador. La víctima queda libre del perpetrador cuando se retira. Al retirarse, remite al perpetrador a su propia alma y a su propio destino. Esa es una forma de respeto. De esa manera la víctima queda libre. Retirarse del perpetrador y su acción hacia el centro vacío, así lo llamo yo, da fuerza. Y de ser una víctima, la persona pasa a ser alguien con condiciones de actuar. Sin embargo, aquellos que persiguen y se indignan, los moralistas y los inocentes, en el alma son malhechores. Sus violentas fantasías a menudo son peores que la acción del perpetrador. El alma. Introducción. En este capítulo se menciona el alma y su acción bajo varios puntos de vista. Se dedica a las dimensiones del alma: el alma del cuerpo, el alma de la familia, la gran alma. Trata los órdenes existentes dentro de estas dimensiones y muestra cuáles son las consecuencias que resultan para nuestra vida y para la psicoterapia. El alma también cumple un rol en el caso de enfermedades. Por ejemplo, en algunos casos necesita una enfermedad. Este capítulo también trae declaraciones sobre la relación del yo y el alma, sobre cómo superar la diferenciación de buenos y malos a través de la comprensión de los movimientos más profundos del alma, y trae también una entrevista sobre el destino del alma. El alcance del alma. Participante: me gustaría preguntarte cuál es tu concepto de alma. Tenía la sensación de que colocabas el alma frente a la persona. Hasta ahora yo interpretaba que es más bien una unidad. Hellinger: ¿qué significa aquí concepto? Como si fuese posible conceptuar el alma. Se pueden ver efectos. Por ejemplo, la familia o el clan tienen un alma en común, es decir, un centro en común. Un centro que maneja a todo el grupo, no solamente a cada individuo. Es como el individuo pertenece al alma, forma parte del alma. Algunas personas capturan el alma y dicen mi alma, como sucede por ejemplo en el cristianismo, donde uno pretende salvar su alma como si la tuviera y la llevara al cielo. Es una idea curiosa de que tenemos un alma. Es como si uno aspirara toda la plenitud del ser y luego la retuviera en su cuerpo, como en una prisión. Entonces el alma estaría ahí dentro y todo dependería de esa alma que uno tiene. Eso es una carga para el individuo. Si por ejemplo la persona está enferma, se le encarga a esa alma que lo vuelva a sanar. Pero en ese caso ya casi no hay movimiento y la persona se vuelve rígida.
aquí ayuda a que uno se imagine qué es lo que hace amplia al alma y qué es lo que la hace estrecha. Todo lo que hace amplia al alma tiene un efecto beneficioso. También el alma se hace más amplia cuando uno le permite nuevamente remontar hacia donde ella desea ir, hacia la familia, por ejemplo. Pero eso es solo una parte de ese movimiento. Cuanto más el individuo suelta, tanto más lejos va el alma. El alma tiene distintas dimensiones. He descrito esas dimensiones en un pequeño poema. Se llama El Camino. Al padre anciano llegó el hijo pidiendo: Padre, bendíceme antes de que te vayas. El padre dijo: Sea mi bendición que te acompañe el primer trecho en el camino del saber. La mañana siguiente salieron al aire libre y de la estrechez de su valle subieron a una montaña. El día ya se iba encogiendo cuando llegaron a la cima, pero ahora hacia todas partes se extendía la tierra, hacia el horizonte a la luz. El sol se puso, y con él se desvaneció la deslumbrante suntuosidad. Se hizo la noche. En la oscuridad, empero, destellaban las estrellas. Los órdenes del alma. La familia tiene un alma común y una conciencia común. Esa alma y esa conciencia cuidan 3 órdenes fundamentales. El primer orden es: cada miembro del sistema, vivo o muerto, tiene el mismo derecho a pertenecer. Si dentro de ese sistema a algún miembro se le niega el derecho de pertenencia, por ejemplo, mediante valorizaciones morales tales como él es un canalla, o él es un bebedor, o él ha tenido un hijo natural, o cualquier otra cosa que se diga acerca de él, eso tiene las mismas consecuencias. En ese caso hay determinadas personas que pretenden tener más derecho a pertenecer porque se consideran mejores, pero el alma familiar no diferencia entre buenos y malos en ese sentido, porque lo que llamamos el mal es solo otro aspecto de la diversidad sobre la que puede erigirse el bien. Sin el mal no existe el bien. Una persona que es totalmente buena es terrible, o la persona que se considera perfecta es terrible, también es peligrosa. Aquellos que se consideran mejores son peligrosos. Estando cerca de personas que se consideran comunes, uno se siente tranquilo y siente que forma parte. Cuando a algún miembro de la familia se le niega el mismo derecho de pertenencia, el alma familiar o la conciencia familiar trata de restablecer el orden mediante una compensación. Ese es el segundo orden fundamental que cuida el alma familiar y la conciencia familiar. Por regla general, para ello, la conciencia familiar conecta a una persona nacida posteriormente con la persona que fue excluida de manera que lo reemplace como compensación. La persona nacida posteriormente entonces sufre como aquel y se vuelve como aquel. A través de él, el sistema ahora tiene que enfrentarse nuevamente con el bien y el mal. Para esa persona nacida posteriormente, la solución sería que reconozcan la dignidad del excluido, o aquel cuyo destino despierta miedo en los demás, motivo por el que lo excluyen y olvidan, como a veces mujeres que murieron en el parto. Reconociendo la dignidad de esas personas, se logra la compensación. Así el sistema queda en paz y no es necesario que algún miembro posterior los reemplace. Eso entonces son los primeros 2 órdenes fundamentales: el mismo derecho de pertenencia y la compensación por la pertenencia denegada. El tercer orden fundamental exige que aquellos que estuvieron antes en el sistema tengan prioridad ante los que se agregaron posteriormente. El alma familiar y la conciencia familiar entonces cuidan sobre todo el derecho de los anteriores y sacrifican a los que llegaron posteriormente como compensación. Si la prioridad de los anteriores es respetada, los posteriores quedan libres. Enfermedad y alma. Según nuestra experiencia, ciertos acontecimientos como por ejemplo una separación temprana de la madre o un accidente que pone en peligro la vida o sucesos similares más adelante no solo tienen un efecto en el alma, sino también en el cuerpo. En ese caso, se puede intentar volver a sacar a la superficie
aquello que en ese entonces causó dolor al alma y que está afectando al cuerpo para mirarlo, para reconciliarse con ese hecho, asintiendo a él tal como fue, para luego ya en sintonía con el destino, buscar también para el cuerpo un alivio o una sanación.